La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Así que les invito que inclinemos nuestro rostro y le pidamos al Señor que nos ayude. Señor, solo tú puedes hacer que la palabra sea deliciosa, entendible, y solamente tú me puedes dar también una actitud reverente porque estoy ante tu palabra y ante tu novia. Ayúdame, por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Prácticamente vamos a estar basados en el capítulo 22 y también parte del capítulo 24. Por ahí vamos a estar. Así que lo primero que yo quisiera preguntar y preguntarnos es ¿cómo se escribió Génesis y con qué propósito se escribió el libro de Génesis? ¿Cómo se escribió Génesis y con qué propósito se escribió el libro de Génesis? Bueno, nosotros sabemos que el autor de Génesis, ¿quién es, hermanos? Moisés. Él lo escribió mientras él vagaba en el desierto, no en el sentido malo, pero él vagaba en el desierto. Ahí él lo escribió antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y quiénes son los oyentes originales del libro de Génesis, hermanos? El pueblo de Israel, ¿verdad? Mayormente, los que estaban ya sea exiliados ya, pero que también los que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Israel estaba temblando, ¿verdad? Y necesitaba esperanza, que le recordaran quién era Dios. Entonces, Moisés escribió el Pentateuco, ¿verdad? Que fue Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora, Génesis fue escrito para dar esperanza a un pueblo sufrido en el desierto, para que conocieran a Dios como creador, para que conocieran a Dios como un Dios bueno, un Dios sustentador, fiel, pero que también creyeran y esperaran en el Mesías, que Dios iba a proveer un Mesías, que Dios iba a proveer, ¿qué, hermanos? Un Mesías, la simiente de la mujer prometida. Desde los inicios de la creación en Génesis 3, capítulo 15, la simiente, o sea, Cristo fue prometido ahí, ¿verdad? En quien todas las cosas existen y son sustentadas. Y hoy, hermanos, con la ayuda de Dios, a través de la historia de Moisés escribió, vamos a aprender que nuestro Dios no solamente es creador, nuestro Dios también es proveedor, ayer, hoy y siempre. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Por eso he dado esa como una breve introducción para que nos actualicemos todos acá. Así que vamos a ver ahora, hermano, Dios se provee de cordero. Vamos a ver cómo Dios se provee de cordero. Veamos lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice, Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham, hermano? Lo probó. Así que Dios tiene el derecho de probar a Abraham y también a nosotros. Probó Dios a Abraham. ¿Qué prueba, hermano? Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo. Mire las palabras, hermano. ¿Cómo las escribe Moisés? Qué cuidadoso es Moisés. Toma ahora tu hijo. ¿Tú qué dice? Tu único Isaac, a quien
amas. ¿Está claro eso, verdad, hermano? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham, hermano? Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Aproximadamente dicen que Isaac tenía entre 20 y 25 años. Ya estaba grandecito, ¿verdad, hermanos? Y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, la pregunta es, ¿fue fácil para Abraham esta prueba, hermanos? No fue fácil. Para Abraham no fue fácil, hermanos. No fue fácil, no solo porque se tratara de su hijo, a quien él amaba, sino que Isaac era el punto central de todas las promesas de Dios. ¿Qué era Isaac, hermano? El punto central. Dios le había prometido, hermano, en Isaac, y tu descendencia de él va a venir. Y le había prometido tanto y tanto. La mente de Abraham estaba tan llena de promesas, hermano. Isaac era el punto central de todas las promesas de Dios para Israel y el mundo entero. Antes él había intercedido por Lot. ¿Se acuerdan cuando Abraham intercedió por Lot, hermano? Pero ahora enmudece. Entonces, hermanos, quiero poner un ejemplo. Es fácil ver un partido desde afuera, no ser participante y decir, no, este la regó. No. Enojarse. Pero no es fácil estar dentro del partido. Y esta historia, hermanos, se escribió para Israel, para que cuando ellos se enfrentaran a decisiones de fe, cobraran fe y vieran a Dios como proveedor. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Me puede entender la mujer, el niño más sencillo, el hombre más sencillo acá? Todo esto se escribió para que cuando Israel y también nosotros nos encontremos frente a decisiones, ¿verdad?, podamos nosotros recordar estas historias para poder cobrar ánimo y decir, ese es el mismo Dios. El mismo Dios. Quiero dar alguna aplicación. ¿Con qué propósito Dios prueba a sus siervos? Pregunta, hay varios propósitos. ¿Con qué propósito Dios prueba a sus siervos? Quiero explicar, hermanos, que hay quien, por ejemplo, es un hombre que lo llevaron a la cárcel por evasión, y entonces y se le comprobó, y entonces en la cárcel él dice, es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No. Él no está siendo probado, hermanos. Él está siendo disciplinado, si es cristiano, ¿verdad? ¿Se entiende, hermano? O sea, es común hoy ver predicadores que van a la cárcel. Pero y decir, fui a predicar y gané almas. No, pero debe de preocuparse por su alma, hermano, ¿verdad? Debe de decirle a todos, miren, perdonen. Esa es la predicación que este predicador debe decir ahí. Perdonen por el mal testimonio que yo estoy dando aquí, porque he sido traído por mi pecado. Esto no es una prueba, ¿verdad? Esta es una disciplina de Dios. Yo la merezco, yo voy a estar calladito, no voy a predicar, voy a estar silencio aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes me entienden, ¿verdad, hermanos? Entonces, una diferencia es la prueba. Cuando Dios prueba a un hombre, cuando no es que él ha cometido algo, sino que va a pulir esa fe y también va a usar esa fe para otros.
¿Con qué propósito Dios prueba a sus siervos? Le voy a poner un ejemplo. Esos árboles de ahí, almendros, son almendros de sombra, ¿verdad? Fíjese que un día esos almendros, de tanto follaje que tenían y unas ramas que tenían inmensas que iban para arriba así, entonces el árbol se iba pandeando así, pandeando digo yo, se iba así. Entonces un jardinero me dio la recomendación que si no cortaba yo esos árboles, si no le cortaba las ramas principales, esos árboles se iban a caer. Entonces se iban a caer de raíz por el peso. Entonces yo le dije inmediatamente, haga lo que tiene que hacer. Entonces él me ayudó y les cortó unas grandes ramas a esos árboles. Ahí están hoy. Entonces, hermanos, así es la prueba. Hermanos, Dios, como árboles que somos, y como en este caso Abraham, Dios tenía a través de esta prueba que limpiar a Abraham, enseñarle a Abraham, ¿verdad? Y también a nosotros. Así que, hermanos, cuando somos probados y verdaderamente estemos siendo probados, acordémonos, ¿verdad? Que también a veces, por ejemplo, en el campo hay una clase de árboles que para que pueda retoñar bien, se cortan de tronco. ¿Cómo se cortan, hermano? Hermano, solo queda el tronco. Y hermano, pero cuando solo queda el tronco, ese árbol reverdece. Hermano, los jardines, si no se podan, ¿verdad? Bien, esos jardines, hermano, se pierden. Entonces, hermanos, somos probados porque Dios tiene propósito con nosotros. Y vamos a ver cuál es el propósito de Dios con nosotros. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra ¿qué? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Cómo se prueba el oro, hermano? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, así como el oro, para que tenga un quilataje, ¿verdad?, de peso correcto, así como el oro es probado, hermanos, así, hermanos, la fe del creyente también es probada. Y a veces, hermanos, nosotros decimos, cuando somos creyentes, que no conocemos, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿No han oído eso, hermano? Yo siendo creyente, yo haciendo lo correcto, yo caminando bien, yo portándome bien, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces, eso es ignorar las Escrituras. Porque ¿por qué fue que le pasó las cosas que le pasaron a Jesucristo? ¿Cómo se le llama a Jesucristo, hermano? Varón de dolores. ¿Cómo se le llamaba a Jesucristo, hermano? Una y otra y otra y otra y otra prueba encima de él. Uno y otro y otro y otro dolor encima de él. Pero él estaba bien consciente, ¿verdad? Que era parte del proceso aún para él. Así que Dios prueba la fe. Así como probó a Abraham, también Dios nos prueba a nosotros. Romanos 8:29. Miren lo que produce la prueba, lo que hace la prueba. Dice Romanos 8:29. Dice,
Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Por si alguien no cree en la doctrina de la predestinación, es bíblica, hermano. Ahí está. ¿Cómo dice ahí? Los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el propósito por el cual estamos aquí, hermanos, no es solamente para que nos congreguemos, nos saludemos, ofrendemos, diezmemos, cantemos. No, el propósito de estar aquí, hermano, es para entender el gran propósito de Dios. Y es que el gran propósito de Dios nos salva, pero también nos conforma. El gran propósito de Dios es que primeramente, ¿qué, hermano? Nos salva, pero nos conforma a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Entonces, la meta de Dios es que su Hijo en nosotros sea formado. ¿Cuál es la meta de Dios, hermano? Que su Hijo sea formado. Y Él lo va a hacer como Él quiera, hermanos. Llore yo, llore quien quiera, hermano. Él lo va a hacer si somos hijos. ¿Se entiende eso, hermano? Así que nunca, ya no diga, ya no siga usted, es que yo soy una niña buena, ¿por qué me pasa? No, hermano, ya dejemos eso y avancemos hacia adelante y digamos, esta prueba o esto que ha pasado me viene porque Dios no solo me salvó, sino que me está conformando a la imagen de ¿quién, hermano? De su Hijo. Dios no quiere que yo sea una niña espiritual, una bebé con diaper siempre. Él quiere que sea un bigotudo, un hombre, ¿verdad? Una mujer, no una niñita, no una bebecita. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, sin contaminación. ¿Entendemos el propósito de las pruebas, hermano? Conformarnos a su imagen. Así que aun con lágrimas, ¿verdad? Con lágrimas y con dolor, porque sí hay que ser humano, hermano. No llore, no, eso no. Llore lo que pueda. Llore a gritos, pero en su grito usted puede decir, pero Dios tiene un propósito. Señor, como dicen los salmos, ¿verdad? El Salmo 22, ¿por qué te alejas de mí? ¿Por qué te alejas? Pero al final dice, pero Dios es santo. Dios tiene un propósito conmigo. Otro de los propósitos por los cuales Dios nos prueba es para ver cuánta obediencia o rebelión hay en nuestro ser. A ver si alzamos el puño. Después que hemos pasado la prueba, Dios nos corona. Después que hemos pasado la prueba, ¿qué nos hace Dios, hermano? Nos corona con la bendición de su gracia y su misericordia y sus promesas cumplidas. Y Dios dice, ay, esta fe fue hallada en alabanza. La fe de la hermanita fue hallada en alabanza. Mire, ella lloró, gimió, pero no alzó el puño como rebelde, ¿verdad? Como caprichosa. ¿Y por qué a mí, Señor? No sé, ella dijo, Señor, me duele esto, Señor, yo no entiendo esto, pero tú eres santo. Entonces, esa fe fue hallada, ¿cómo, hermanos? En alabanza, ¿verdad? Y entonces Dios alaba esa fe y corona esa fe con sus promesas cumplidas sobre nuestra vida. Así lo fue en Abraham. Ahí está, hermano, ¿verdad? Así que vamos a ver otro pasaje. Vamos a seguir con el versículo 4. Génesis 22, 4. Dice, acuérdense que Abraham va rumbo a ¿qué, hermano? A ofrecer en holocausto, hermano, a su niño de 20 años. Hermanos, ¿como cuántos años tenía Abraham? ¿Me ayuda, hermano Orlando? ¿O algo otro? ¿Como cuántos años tenía Abraham acá? No. Bueno, ya era un viejito.
¿Cómo era Abraham, hermano? Pasaba ya de los 90. Estamos seguros de eso. Pasaba ahí por los 100. ¿Quién puede más, hermano? ¿Un niño de 20 o uno de 100? ¿Ah? Wow, el de 20, hermano. ¿Quién corre más, hermano? ¿Quién tiene 20 aquí? ¿Quién corre más de los varones? Hermano, los de 20 están en la flor. Sin embargo, Isaac fue, yo no sé, ¿verdad? ¿En qué momento Abraham le dijo? ¿Verdad? ¿En qué momento Abraham le dijo? Pero dice el versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. ¿Y qué dice, hermano? Y volveremos a vosotros. Ahora, la pregunta que yo tengo acá es la siguiente. Yo voy a respetar su opinión. Yo tengo mi opinión, basada en la palabra. ¿Creyó Abraham que su hijo regresaría con él? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Creyó Abraham que su hijo regresaría con él? En lo personal, creo que Abraham pudo haber tenido en su mente dos cosas. En lo personal. Que Dios era misericordioso y que Dios proveería de alguna manera un sustituto, según lo que ustedes han dicho y la palabra lo dice, que Dios se proveerá. Yo eso creo. Pero también creo que en la mente de Abraham también dijo, bueno, dijo, después de la cuchillada que le pegue y ya sangre, dijo, y el cuchillo ensartado, estoy haciéndolo más. Dios es poderoso para resucitármelo otra vez, pero tengo que pegarle la cuchillada porque así dice él. Que Dios era fiel y poderoso para cumplir su promesa, para levantar aún a Isaac de entre los muertos. Así que ahí llevaba el cuchillo, no sé de cuántas pulgadas, pero ahí lo llevaba para degollarlo, porque aquí en la yugular, ¿verdad? Ahí era. Veamos por favor lo que dice el libro de Hebreos 11, 17 y 19. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. 19. Pensando que Dios, ¿cómo dice, hermano? Es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cuál era el otro pensamiento de Abraham, hermano? Que Dios era poderoso, hermano. ¿Verdad que esto anima a cualquiera, hermano? Mire, cualquier situación en la cual usted se encuentre y diga, no, yo voy a renunciar aquí. Pero dice usted, pero Dios es poderoso. Sí, hay cosas, hay lugares que hay que renunciar e irse, hermano. Pero hay lugares que tenemos que enfrentarnos, hermanos, a la realidad. Y decir, Dios es poderoso. Y Él oye la oración. ¿Verdad? Yo no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar aquí. Hermanos, qué bueno es Dios.
El énfasis de este pasaje, capítulo 22, ¿qué tema tiene ahí en su Biblia, hermano? ¿Qué tema tiene? Y el énfasis en la historia de Abraham es la fe, y así es. Pero hay un énfasis aquí, hermanos. Hay algo que resalta aquí, y Dios quiere que quede bien claro, y es la provisión sustitutoria de Dios. La provisión, ¿qué, hermano? Sustitutoria, ¿qué es? Sustituto, ¿qué es? Un reemplazo. Que alguien toma el lugar de otro. Entonces, el énfasis aquí en este pasaje es la provisión sustitutoria de Dios. Veamos versículo 22, versículo 6. Y dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. ¿Qué tomó Abraham, hermano? El cuchillo. Y fueron ambos juntos. Qué dolor haber sentido Abraham, ¿verdad, hermano? Pero Dios iba formando ahí esa fe, ese carácter. Y él se sentía morir, pero en esa muerte ahí Dios iba haciendo la vida, iba produciendo la vida. Hermano, ¿no te has sentido eso tú así? Que estás ahí en el molino ahí, pero Dios está obrando ahí. Fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Como eran bien respetuosos ellos. Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban, ¿cómo dice? Juntos. Versículo 9 en adelante. Esas historias hay que leerlas, hermano. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. ¿Y qué hizo, hermano? Lo ató. ¿Sería a la fuerza, hermano? No lo creo. Ahí fue donde quizá él le dijo, no dice ahí, le dijo: tú eres el sacrificio. No lo entiendo, hijo. Así Dios lo ha mandado. Yo siempre he obedecido a Dios. Hijo, no sé qué tú digas. Y hay películas que lo ilustran bien. Y me imagino a Isaac tomando una cuerda y dársela. Aquí está la cuerda, papá. Me imagino, Itiel lo hace bien, ¿verdad? Itiel Arroyo lo hace magistral esto. Y me imagino a Abraham, al hijo, acostándose, y a Abraham atándolo de las manos, los pies, y poniéndole una mantita en los ojos, sacando el cuchillo bien afilado y levantando la mano. No sé si así o lo iba a hacer, o era algún cuchillo así para que rajara cabal, plaza, así como mata uno la gallina, aquí. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar. ¿Qué iba a hacer, hermano? Para degollarlo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham.
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me lo rehusaste, tu único. Entonces Abraham, tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, ¿qué había, hermano? Un carnero trabado. Un sustituto. ¿Se entiende, hermano? Un sustituto. Había hecho. ¿A quién Dios había ordenado que mataran, hermano? ¿A quién había ordenado Dios que sacrificaran? A su único hijo. Y entonces resulta que ahora no va a ser sacrificado su hijo, sino que va a ser sacrificado un sustituto. Trabado en un zarzal por sus cuernos, ¿quién, hermano? Había guiado a ese cordero para que se trabara, para que Abraham no lo anduviera persiguiendo, trabado ahí en un zarzal. Los cuernos estaban bien amarrados ahí. Trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue el viejito Abraham y tomó el carnero. ¿Y qué dice, hermano? Y lo ofreció en lugar de su hijo. Repita conmigo: y lo ofreció en lugar de su hijo. Y lo ofreció en lugar de su hijo. Para la Santa Cena, hermano, ese versículo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: el nombre de Jehová será provisto. Quiero dar unas aplicaciones acá. Como ya lo había dicho, el punto central de esta historia es la provisión sustitutoria de Dios. Porque dice: Dios lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Otra aplicación que yo quiero dar acá, hermanos, es que estas historias tuvieron que ser palabras de alegría, de ánimo para Israel antes de entrar a la tierra prometida. Oiga bien, esta historia de que Dios no mató a Isaac, sino que mató a un cordero, tuvieron que ser palabras de ánimo, de alegría para un pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Sabes? Ellos venían de ser esclavos. ¿Por cuántos años, hermanos? ¿Por cuántos años? Por 400 años. Ellos, los israelitas, no sabían pelear ni estaban entrenados para la guerra. Pero ellos tenían, la única esperanza de ellos es que ellos tenían como modelo la fe de Abraham. Y ellos decían: wow, si nuestro padre Abraham anduvo extranjero aquí, solo con un palo, aquí anduvo él sin hijos. Aquí anduvo él en medio del cananeo. Aquí anduvo nuestro padre y Dios le proveyó protección. Nosotros somos descendientes de ese Abraham. ¿Cómo no también nos va a proteger a nosotros? Así como Dios entró con Abraham en esta tierra, así también. Y era uno. Ahora que somos muchos, Dios va a entrar con nosotros.
a esta tierra. Así que para ellos eran palabras de ¿qué, hermano? De ánimo. Entonces también, hermanos, al igual nosotros en nuestro peregrinaje, nuestra confianza debe de estar en ese mismo Dios de Abraham. ¿En quién debe estar nuestra confianza, hermano? En ese mismo Dios. Cobremos ánimo. Aquí hay estudiantes. Aquí hay negociantes. Aquí hay personas que dependen de un trabajo. Hay un futuro incierto, no se sabe. Aparentemente no se sabe. Pero nosotros confiamos en ese Dios de Abraham. Si Dios guió a Abraham, y si aún Dios me guió a mí cuando no le conocía, cuánto más ahora que su Hijo está en mí. Amén, hermanos. Estos israelitas descendientes de Isaac podían cobrar ánimo al recordar el amor de Dios en la salida de Egipto, de cómo Dios sacrificó un sustituto, un cordero pascual, para que ellos no murieran. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando el ángel de la muerte visitó a Egipto, ¿se acuerdan? Ahí no era con un cuchillo, hermano. Y el ángel de la muerte entró ahí con una gran espada resplandeciente, pero que era una espada que al solo así mataba a los primogénitos. Y estos israelitas se acordaban que lo que los salvó a ellos fue ¿qué, hermano? La sangre de un cordero. Dios proveyó un cordero. Y Dios amó a los primogénitos. Dios amó a Israel, porque eso fue el amor de Dios. Y Dios, en vez de matar a los israelitas, mató a los egipcios. Y ahora estos israelitas podrían decir: nosotros en Isaac, porque en los lomos de Isaac estaba todo el pueblo de Israel, y decía: Dios nos perdonó la vida, porque quien debía de morir era Isaac, pero Dios nos perdonó la vida. Y Dios nos amó, y en vez de matar a Isaac y de matarnos a nosotros, porque si mataba a Isaac, mataba a todo el pueblo de Israel. En Isaac estaba la descendencia de Israel. Y decían los israelitas: Dios amó a Isaac, nos amó a nosotros, nos amó en Isaac, y proveyó un cordero. Alabado sea el Dios. De que la misma manera Dios había sacrificado un cordero como sustituto para no matarlos a ellos en Isaac. La historia se repite, ya que al no matar a Isaac, Dios demostró su amor y su deseo de que ellos vivieran. Dios demostró su amor y su deseo de que Israel viviera. Abraham e Isaac y este carnero sustituto representan en el cuadro más hermoso que pinta Isaías 53:7. Mire lo que dice. ¿Se imagina usted ese corderito trabado del zarzal? ¿Y se imagina usted Abraham persiguiendo a este cordero? Ya no, es que no lo estaba persiguiendo, es que ya solo era de agarrarlo. Y se imagina el ojo usted de este corderito viendo a la mano de Abraham que lo agarra. Y que Abraham hunde un cuchillo aquí. ¿Se imagina la angustia de ese corderito, hermano? Y entonces, dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido. ¿Qué dice, hermano? No abrió su boca. ¿De quién está hablando ahí? Del Mesías. Como cordero fue llevado al matadero,
Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hay una diferencia entre Isaac y Cristo. Y es que cuando el cuchillo iba al cuello de Isaac, Dios dijo: no le hagas daño, perdónalo. Y Dios lo perdonó. Dios perdonó a Isaac, hermano. Le perdonó la vida, pero no con Cristo. Cuando el cuchillo iba en la mano del Padre, ¿quién mató a Cristo, hermano? ¿Quién iba a matar a Isaac, hermano? ¿Quién mató a Cristo, hermano? ¿Estamos conscientes de eso? Y cuando en el caso de su hijo, no lo perdonó, lo mató. No lo perdonó, lo mató, le ensartó el cuchillo. Con la diferencia de que Dios ordenó perdonar de la muerte a Isaac, pero a su hijo no lo perdonó, sino que lo mató, lo quebrantó. Fue Dios el Padre quien por amor a nosotros mató a su Hijo Jesús. Y por amor a nosotros no lo perdonó. Gracias, oh gran Señor. Amén, hermanos. Es que nuestro Señor es grande, hermano. No solo porque ha hecho los cielos y la tierra, sino porque hizo esto. Para Dios era fácil hacer los cielos y la tierra, las galaxias, aquí con su palabra, aquí, y todo. Pero esto que Él hizo, saca el corazón de Dios. Y por eso nosotros no servimos al pecado, porque le amamos. Amén, hermanos. La iglesia verdadera no va a la droga, no va al suicidio, no va al pecado, a la esclavitud, a los placeres, porque le van a disciplinar en la iglesia. La iglesia verdadera, no, te van a poner disciplina. Hagamos vigilia en los carnavales para que la gente no se nos vaya. Que se vaya el que quiera. Pero los que aman a Dios no irán, porque lo aman, porque lo han conocido. Y como dice Estanislao Marino, ¿cómo poder pagarle mal al que me ha hecho tanto bien? ¿Cómo podré pagarle tanto mal? Por eso podemos decir: gracias, ¡oh gran Señor! ¿Cómo? Qué emocionado está usted, hermano. Hermano, a eso venimos aquí. La emoción en el buen sentido es buena, ¿verdad? Por eso aquí venimos a alabarlo y alzar mi mano y decir: gracias, ¡oh gran Señor! ¡Aleluya! ¿Se entiende, hermano? Y no es que somos pentecostales, somos bíblicos. Dios promete la bendición de la multiplicación y la victoria sobre los enemigos de Canaán después de que Abraham honró a Dios. Dios promete una bendición.
Génesis 22 del 15 en adelante. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. Que el ángel de Jehová, hermano. Ya saben quién es, ¿verdad? Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, wow, la fe fue hallada en alabanza, ¿o no? ¿Sí o no, hermano? Fue hallada en alabanza, hermano. Y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y aquí está la promesa. Y estos cananeos, ¡ja! Y tu descendencia, Abraham, poseerá, ¿qué dice? Las puertas de tus enemigos. Aquí en Canaán, un día va a nacer el Mesías, le quiso decir. ¡Ja! Aquí en Canaán, ese Mesías va a hacer milagros. Aquí en Canaán, los demonios van a salir huyendo. Aquí en Canaán, la tierra se va a abrir. Aquí en Canaán se va a marcar la esperanza para todos los pueblos. Tus enemigos no van a prevalecer. Así que sigamos, hermanos. Dios se provee la tierra prometida. Vamos a ver ese pequeño tema. Génesis 23 del 1 al 4. No vamos a leer versículo a versículo toda la historia de Abraham porque es bien difícil. Pero vamos a leer algunas partes. Sara era la que había sido escogida para ser la mamá de la simiente. ¿Quién había sido escogida? Y Abraham, ¿verdad? Los dos. Pero ahora Sara se nos va. La tienda de Sara queda vacía. Ya no hay una mujer ahí. Humanamente hablando, muere la esperanza nuevamente para Israel de que un Mesías pudiera, ¿y de dónde ahí, hermano? Conseguir una mujer piadosa después de la muerte de Abraham. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? Génesis 23, 1 al 4. Fue la vida de Sara. Lloremos, hermano. No. Fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara. ¿Y qué le pasó a Sara? Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. ¿Dónde murió, hermano? Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Hermano, llorar es de valientes. Así que, a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de él, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Yo no tengo ni un pedacito aquí. Soy un extranjero entre vosotros. Aquí ando de un lugar para allá, para acá, de los lugarcitos que me dan alquilado. Dame propiedad. Ya Abraham, mire, da un paso. Y entonces ahora dice: dame propiedad. ¿Vamos entendiendo, hermano? Acuérdense que para establecer un reino deben de haber 4 cosas. ¿Se acuerdan? Un pueblo, una tierra, pero ya propia. ¿Qué más? Un gobierno, y que ese pueblo viva para la gloria de Dios. Entonces, aquí ya se ve una señal y dice, Abraham dice: yo no he tenido ni un pedacito aquí. Aquí no he tenido ni un pedacito. Dice: dame propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré a mi muerta de delante de mí.
Para los oyentes originales, hermanos, esto fue grandioso. Fíjese que esta gente de los hijos de Ed, que eran cananeos, de buena gana le regalaban a Abraham. Toma el campo y la cueva, un lugar grande así, tómala, oh príncipe. Pero Abraham le dijo, no, díganle a Efrón. Se humilló y le dijo, yo se la voy a comprar. Porque no quería regalitos, quería comprarla. Para que no fueran a decir, no, yo se la regalé, te la puedo quitar. No, no. Abraham la compró. Y esta tierra es la primicia de lo grande que Dios nos va a dar. Amén, hermanos. Amén. La cueva de Macpela. ¿Por qué el escritor toma tanto tiempo para ver esa cueva y qué significa esa cueva y todo? No, veamos. Pero Abraham le suplica que la comprará, que intercedan ante Efrón, y se la vende Efrón en 400 siclos de plata. ¿Qué hizo Abraham? Tomó posesión de la tierra. Ya tiene un pedacito, hermano. Así que los israelitas, los oyentes originales decían, wow, así como Dios, ¿verdad?, hizo con Abraham, así hará también con nosotros. Génesis 23, 19 al 20, por favor. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una, ¿cómo dice? Una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. ¿Por qué Moisés escribe tanto? Y voy a repasar cómo Abraham compró y tomó posesión de una parte de Canaán. Porque de esta manera Abraham estaba recibiendo la parte de Dios, las primicias de toda la tierra de Canaán, que en un futuro sería de su descendencia. Por la fe, él estaba reclamando no una parte de la tierra, sino toda la tierra. Porque estas eran grandiosas noticias para los israelitas que estaban a punto de entrar a Canaán. Porque Dios, como proveedor, no solo les da la victoria sobre sus enemigos, sino que les promete darles la tierra para establecer el reino de Dios, el pueblo de Dios, el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, viviendo para la gloria de Dios. Acuérdense del tema, hermanos. ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando? No me acuerdo yo, ya se me olvidó. Dios proveerá hoy y siempre. Y ahora vamos a ver un pequeño temita. Dios provee de cuidado y de consuelo. Se necesitaba un milagro, hermanos. La tienda de Sara había quedado vacía. ¿Cómo había quedado la tienda de Sara? Vacía. La madre de Israel estaba muerta. Se necesitaba un verdadero milagro de provisión. ¿Un verdadero milagro de qué? O sea, otra madre sustituta de Sara para preservar la simiente santa y consolar a Isaac, o sea, a Israel. Se necesitaba eso. Y entonces, no Abraham, sino Dios, que tiene cuidado de su simiente y comienza a orquestar todas las cosas para el bien de los que le aman y de su gran propósito. Y entonces en el versículo 24
ahí vemos la provisión de Dios. Y Dios orquesta todas las mentes de todos los que están ahí, poniendo un sí, 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 sí. Hermano, cuando Dios obra, ¿quién detiene, hermano? Capítulo 24, versículo 1 en adelante. Era Abraham ya, como dice, viejo, hermano. Alégrese si está usted viejo. Una vieja, un viejo. ¿Verdad? Alégrese. Aquí yo estoy viejo. Alégrese. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo o mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a los hijos de Sem. ¿Se acuerda, hermano? A Babilonia, mi tierra, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac, porque la tienda de Sara estaba vacía. Se necesitaba una madre y un consuelo para Isaac. ¿Por qué no casar a Isaac con una cananea buena, pues? Jóvenes. Y la convertían, ¿verdad? En el camino se arreglan las cargas. Bueno, joven, aquí traigo a mi hija que se buscó un cananeo, pero haga la ceremonia. No haga eso. Cásese el civil por allá. No traigamos al altar. Yugo desigual. ¿Se entiende, hermano? No me vaya a odiar, por favor. ¿Por qué no casar a Isaac con una cananea buena? Posiblemente habían mujeres moralmente buenas, cananeas. Porque Dios estaba protegiendo la simiente prometida. ¿Qué estaba haciendo Dios? Los cananeos eran gente bajo la maldición. Hay gente buena gente, pero están bajo maldición. Excelentes, figuras, amables, pero están bajo la maldición. Dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién dice? Con los incrédulos, con el que no es creyente. ¿Se entiende, hermano? Con el que no es nacido de nuevo. No, él cree en Dios, sí, pero el demonio cree también, pero no le obedece. No os unáis en yugo desigual con los que no son nacidos de nuevo. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Aquí da ejemplo. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial, con el diablo. Y qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué más dice? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No pueden estar juntos. Porque vosotros, mire, sois el templo de Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Cómo se sentirá Dios, hermano? Bendiciendo un altar, un matrimonio en yugo desigual. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirá Dios, hermano? Y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Uno de los propósitos de las escuelas cristianas, de las universidades cristianas, oigan bien, padres,
Uno de los propósitos de los retiros nacionales de jóvenes, de las reuniones con otras iglesias, es hacer redes, amistades. Porque los jóvenes después se salen casando con ellos, con los que ellos se relacionan. ¿Se oyó, hermano? Ahí está. Relaciónelos. Padres, envíen a sus hijos a los jóvenes. Envíen a sus hijos a los campamentos. Envíen a sus hijos, si vamos a tener un retiro allá, si vamos a tener un convivio, vamos a tener convivio con otra iglesia, vamos, envíenlos, ¿verdad? Porque es bueno relacionarse, porque un día, ¿con quién se van a casar ellos? Con los que se relacionaron. Si sus hijos se relacionan más con inconversos, con ellos se van a casar. ¿Se está entendiendo, hermano? Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Génesis 24:10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en el camino llegó a, ¿estoy bien, hermano? Sí. Llegó a Mesopotamia. ¿A dónde llegó, hermano? A la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo. Vea la providencia de Dios. ¿Va viendo la providencia de Dios, hermano? Junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas. Oiga, la hora exacta en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Y ya usted conoce la historia. Rebeca llega y era la destinada. ¿Quién era Rebeca? No era casualidad, era la destinada, la elegida, la que había sido provista y también conquistada por muchas oraciones, por muchas lágrimas. Oh Dios de mis padres, da buena provisión a mi amo. Y Abraham allá: oh Señor, guía a mi siervo, ayúdalo, que haga un buen encuentro. Y allá Isaac orando: Señor, provee, no una cananea, provee, Señor, decía Abraham a mi hijo, una verdadera, la destinada. Génesis 24:50. Ustedes saben ya lo que pasó. Abraham, el criado, llega donde la familia de Rebeca, lo pasan adelante y él les cuenta todo. Y entonces dice 24:50, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. ¿Se entiende, hermano? Todo sincronizado. Todo sincronizado. Génesis 24:58. Y llamaron a Rebeca. Bueno, dijeron, falta la última palabra. La última palabra la tiene ella, ¿verdad? Rebeca. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Desconocido. No conocemos la familia, hemos oído que de ahí es. Y ella respondió: sí iré. Amén, hermanos. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca. Mire cómo la bendijeron, con la misma bendición que Abraham fue bendecido por Dios. Y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares. ¿Ve usted ahí, hermano? Y posean tus descendientes las puertas de tus... Esos cananeos no te van a aguantar, que Dios va a ir ahí. ¡Wow! Dios proveyendo, hermanos. Ellos la bendijeron con la misma bendición que Dios le da a Abraham, y
que continuaría en Isaac. Dios fue fiel. La tienda de Sara vuelve a ser ocupada. Hay una madre en Israel para la simiente. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Mire qué precioso, qué lindo. La tienda de Isaac nuevamente tiene madre. ¿Quién es la madre? Y también lo iba a consolar. Génesis 24, 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. ¿Y qué dice? Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es que la esposa es superior a la mamá. Yo creo que era. La esposa tiene un lugar, ¿verdad? Puede consolar profundamente. ¿Cuáles son las razones por las cuales Moisés incluye esta historia? Para mostrarles que Dios es proveedor para el tiempo presente y para el tiempo futuro. Que así como Dios orquestó y dirigió todos los detalles, cuidando su simiente, organizando cada decisión, consolando, Dios como un padre y esposo estaría con ellos cuando entraran a la tierra prometida. Y yo les hago una pregunta a ustedes y a mí. ¿Será que nosotros como iglesia también podemos confiar en ese Dios proveedor, fiel, amoroso, que es proveedor para el presente y para el futuro, hermanos? A fin de que su gran propósito se cumpla en nosotros y en nuestros hijos. Y ahora viene lo mejor. Jesús no es el portador de la simiente, es la simiente. Y ahí en Canaán se dio algo. En Belén sucedió algo. Pero al igual que con Isaac, Dios le proveyó de una esposa para cuidar a su pueblo. Cientos de años después, Dios llamó a otra mujer a causa de esa semilla que él protegió en Isaac. Y Rebeca, su nombre es María. ¿Se acuerdan ustedes quién es María? A la cual él le dijo por medio del ángel Gabriel en Lucas 1:28. Y entrando en donde ella estaba, dijo: te saludo, oh favorecida, el Señor está contigo. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, quedarás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo llamará su nombre? Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Sobre quién reinará? Sobre la casa de Jacob. Hermano, el rey había sido provisto por los siglos, y de su reino no habrá fin. Este hijo que le nacería a María no sería el portador de la simiente, sino que sería la simiente prometida a todos, anunciado por los profetas. Su reino no tendría fin. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él es la simiente, el Salvador, el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el agua viva, el pan de vida. Él es la resurrección de los muertos, y Él es el que perdona nuestros pecados. Amén. Wow, alabado sea el Señor, Dios encarnado. Y Él es nuestro todo suficiente para la vida diaria. Wow, nuestro todo suficiente para la vida diaria de la viuda, del huérfano, del joven que está por entrar a la universidad, del niño, del que entiende que hay un gran propósito y hay un gran Mesías. Nuestro todo suficiente para la vida diaria, pero es el que fue herido en una cruz,
el que fue herido en una cruz, nuestro Isaac, por nuestras rebeliones. ¿Podemos alabar a ese Mesías, hermanos? Jóvenes, ¿podemos alabarlo? ¿Tú crees que cuando tus compañeros o los del mundo allá te dicen que estás loco, quién es el que está loco? Ellos están locos porque no han nacido de nuevo. Pero cuando tú alabas al Señor, a ese que nació de una virgen, que nació en las meras garras y ahí puso su planta, y esta es la tierra que nos pertenece. ¡Wow! Podemos alabarlo, hermanos. Pongámonos en pie, por favor. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.